Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús. Buenas tardes, hermanos. Les saludan en el amor del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a poder reflexionar en su palabra. Y quiero comenzar orando, hablando con Dios a través de la oración, para pedirle que nos bendiga, que nos ayude también a comprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde y quiere que reflexionemos en su palabra. Así que les invito a que podamos orar. Señor Jesús, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite vivir. Gracias porque usted es bueno, porque usted es fiel, porque usted nos ama profundamente, Señor. Gracias porque usted siempre tiene cuidado de nosotros y nos sostiene en medio de cualquier dificultad y cualquier temporada que podamos estar atravesando. Le pido, Señor, que nos bendiga, que nos ayude a comprender su palabra y a poder ponerla en práctica, que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos a su voz y que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones, Señor. Bendíganos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el día de hoy el libro de Santiago, capítulo 1, y le puse por título Una fe viva en las pruebas y tentaciones. Y para comenzar,
quiero hacer como una introducción a lo que es el libro de Santiago, ya que vamos a partir hoy con el capítulo 1, pero vamos a continuar viendo el resto de capítulos en los próximos domingos. Y como introducción, tradicionalmente la Iglesia ha aceptado a Santiago, hermano de Jesús, como el autor de este escrito. Él fue reconocido como líder de la Iglesia en Jerusalén y no debemos confundirlo con Santiago, hermano de Juan, o Santiago, hijo de Alfeo. El tono universal de este escrito indicaría que está dedicado para todos los cristianos. Y aunque pareciera al comienzo que fuera una carta, en realidad no tiene un modelo epistolar, sino más bien una colección de varios mensajes que fueron escritos por un predicador que conoce muy bien a su audiencia, a su congregación, a la gente a la que estaba escrita. El mensaje principal es el peligro que tiene la comunidad de volver su fe una cosa meramente abstracta y teórica, y salvar a esta comunidad de la práctica fría de la fe, de la indiferencia de las necesidades de los más pobres, de la discriminación y de los pleitos internos. En síntesis, el libro de Santiago es la exhortación de un pastor que ha visto a la iglesia en medio de una brecha abismante entre lo que predica y lo que se hace. Así que vamos a ver hoy día Santiago, capítulo 1. Les voy a invitar a que puedan ya abrir sus Biblias. En Santiago 1 vamos a leer los versículos del 1 al 4. Paciencia en las pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago considera las pruebas como inevitables. Él dice cuándo y no si. Os halléis en diversas pruebas, sino dice cuándo os halléis en diversas pruebas. Vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, incluso como cristianos, dificultades y pruebas. Al mismo tiempo, nos dice aquí el autor que las pruebas son ocasiones para el gozo, no para una resignación desalentadora. Podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas, es posible, a través de Jesús, a través de aferrarnos a Él en medio de las dificultades. Y esto es debido a que las pruebas son utilizadas para producir en nosotros frutos, para producir paciencia. La palabra paciencia no describe una espera que es pasiva, sino el sufrir sin rendirse. La fe es probada a través de las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos que están a nuestro alrededor. Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Y si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que produce fe? En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe entonces es edificada en nosotros mientras oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen en nosotros amargura y desaliento. Este es el motivo por el cual Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo en medio de las dificultades. El tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Vamos a leer Santiago 1, versículos del 5 al 8. ¿Cómo recibir la sabiduría que necesitamos de Dios? Santiago 1, versículos del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos quizás que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron pruebas donde nos dimos cuenta que necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios para poder enfrentar estas situaciones complejas. Para recibir sabiduría debemos ir a la fuente, debemos pedírsela a Dios, quien da sabiduría generosamente, abundantemente y sin despreciar nuestra petición, sin reproche. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar es los pies de Cristo, pedírselas al Señor, es ir a la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios. Si necesitamos consejo, busquemos en nuestras Biblias la palabra de Dios y pidámosles al Señor que nos ayude. Nuestra petición de sabiduría debe hacerse con fe, sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos su sabiduría. La onda del mar es una descripción adecuada de quien se ve obstaculizado por la incredulidad y las dudas innecesarias. La onda del mar no tiene descanso y lo mismo ocurre con quienes dudan. La onda del mar es inestable y también lo es el que duda. La onda del mar es impulsada por los vientos y también lo es el que duda. La onda del mar es capaz de una gran destrucción y también lo es el que duda. Pedir a Dios, pero pedirle dudando, de alguna manera muestra que quizás existe un doble ánimo. Vamos a leer Santiago 1, versículos del 9 al 11. Ánimo para aquellos afectados por las pruebas. Santiago 1, versículos del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tanto como es para el humilde el regocijarse cuando es exaltado por Dios, también es apropiado, pero más difícil para los grandes o el que es rico, regocijarse cuando en las pruebas se encuentran humillación. La riqueza de este mundo ciertamente se va a marchitar, va a pasar, pero Santiago también dice que se marchitará el rico. Si ponemos nuestra vida y nuestra identidad en cosas que se marchitarán, entonces también nosotros vamos a marchitarnos. Es por eso que es tan importante que pongamos nuestra vida y nuestra identidad en Jesús. ¿Cuánto mejor será entonces poner nuestras vidas y nuestra identidad en lo que nunca se va a marchitar? Poner nuestra vida y nuestra identidad solo en Cristo Jesús. Vamos a leer Santiago 1, versículo 12. Una bendición para aquellos que soportan la tentación. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Podemos ser bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices mientras soportamos la tentación. La promesa de bendición se da a quien soportó la tentación. Hay un regalo especial de bendición de Dios para el que puede decir no a la tentación, diciendo de esta forma sí a Dios. El propósito de Dios al permitir la tentación es aprobarnos que a través de la prueba nos revelemos como genuinos y fuertes en nuestra fe. La corona de vida que Dios nos ha prometido recuerda que en verdad vale la pena soportar bajo las tentaciones a las que nos enfrentamos. Nuestra perseverancia será recompensada mientras demostremos nuestro amor por Jesús a través de resistir también la tentación. El motivo para resistir entonces la tentación es nuestro amor genuino y verdadero a Dios y nuestro deseo de agradarle a Él, de hacer su voluntad. Vamos a leer Santiago 1, versículo del 13 al 16.
cómo llegan las tentaciones. Santiago 1, versículos del 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La tentación no viene de parte de Dios. Él en sí mismo no nos seduce y jamás nos va a seducir a hacer el mal. Podemos vencer las tentaciones con la ayuda solo de nuestro Dios que nos ama. Vamos a leer Santiago 1 del 17 al 18. La bondad de Dios permanece en contraste con la tentación a las cuales nos enfrentamos. Santiago 1 del 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de nuestro Dios. La bondad de Dios es constante, no hay mudanza en él. En lugar de sombras, Dios es Padre de las luces. Santiago entendió que el regalo de la salvación fue dado por Dios y no ganado por el trabajo del hombre. Solo es por gracia, solo a través de Jesús que podemos acceder a este regalo de la salvación. Podemos ver la bondad de Dios en esa salvación, ya que Él inició nuestra salvación por su propia voluntad y nos llevó a la vida espiritual por su palabra de verdad, para que nosotros pudiéramos ser para su gloria como primicias de su cosecha. Todo por gracia, todo por amor de nuestro Dios hacia nosotros, sus hijos. Vamos a leer Santiago 1, versículos del 19 al 20, manteniéndonos firmes en contra de una ira pecaminosa. Santiago 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos aprender cómo ser tardo para irarse al aprender primero a ser prontos para oír y tardos para hablar. Mucha de nuestra ira y enojo proviene de estar probablemente centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Habla de lo que hay en nuestro corazón. Debemos ser prontos para oír. Esta es una manera de estar centrados en los demás, oír, escuchar a otros antes de hablar. Tardo para hablar también es una manera de estar centrado en los demás y no en nosotros mismos. Nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende nuestra propia agenda. Y el único justo es Dios, no nosotros. Vamos a leer Santiago 1, versículo 21. Estando firmes en contra de la lujuria de la carne. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Inmundicia y abundancia de malicia. Esta expresión probablemente hace referencia a una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios, debemos estar desechando constantemente toda impureza, apartándola lejos de nosotros. En contraste con esta manera de vivir, con esta manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir, haciéndolo con mansedumbre, la palabra implantada de Dios. La pureza de la palabra de Dios nos preservará y nos protegerá en este mundo de tanta impureza.
Vamos a leer Santiago 1, versículos del 22 al 25. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Santiago 1, versículos del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Debemos de recibir entonces la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. El estar cómodos en el hecho de que hemos escuchado la palabra de Dios mientras no la aplicamos es engañarnos a nosotros mismos. Debemos escuchar, ¿cierto?, la palabra de Dios y ponerla en práctica. No nos engañemos. Aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en un espejo y inmediatamente se olvida de lo que vio. Pero si estudiamos la palabra de Dios atentamente, la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos en práctica, que significa perseverar en ella, entonces seremos bienaventurados. Vamos a leer Santiago 1, ya los últimos versículos, 26 y 27. Ejemplos de lo que significa ser hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1, versículos del 26 al 27. Dice así. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión no se muestra por solamente oír la palabra, sino por hacerla, por ponerla en práctica. Y una manera de ser hacedores de la palabra de Dios es refrenar nuestra lengua. Un verdadero caminar con Dios se muestra también de maneras simples y prácticas. Ayudar a los necesitados y se mantiene a sí mismo sin mancha de la corrupción del mundo. Debemos buscar vivir como Dios quiere que lo hagamos. Refrenar nuestra lengua, hablar lo correcto, ser cautos, pedir sabiduría, ser lentos para airarnos, ayudar a los necesitados, estar atentos a sus necesidades, preocuparnos por otros y no por nosotros mismos, y mantenernos así, sin la mancha de la corrupción del mundo. Y eso solo lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Dios. Por lo tanto, es relevante que nuestra relación con el Señor crezca día a día, que pasemos tiempo con Él, que estudiemos su palabra, que la pongamos en práctica, que la alabemos, que adoremos a nuestro Dios, que hablemos constantemente con Él a través de la oración. La idea no es que un cristiano se aleje del mundo, sino que se relacione con los huérfanos, con las viudas, con quienes sufren y las demás personas en sus necesidades, pero sin contaminarnos y guardándonos de la mancha del mundo. El ideal cristiano no es retirarse del mundo porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, debemos vivir de una forma diferente, que marque una diferencia y que refleje que somos hijos de Dios. Como conclusión, ya para finalizar, ante las dificultades, que seguramente vamos a pasar muchas durante nuestra vida, debemos tener gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Debemos tener ese gozo que viene de Dios, que su Espíritu Santo nos da. Incluso si estamos pasando dificultades, debemos tener ese gozo de saber que la fe se pone a prueba y se fortalece, lo que resulta en perseverancia y en un carácter
en nosotros que se va formando para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús y para vivir cada día más como Él quiere. Debemos pedirle al Señor sabiduría y eso nos va a ayudar a enfrentar las pruebas. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Él nos va a dar abundantemente. A quien se la pida con fe, sin dudar. Es crucial no solo oír la palabra de Dios, sino también ponerla siempre en práctica. De lo contrario, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Quien escucha y practica la palabra es bienaventurado, decía el Señor en su palabra. Esto implica aplicar principios como la humildad, la paciencia y la práctica del amor y el perdón en la vida diaria. A pesar de que Dios permite las dificultades, Él no cambia y no tiene sombras de variación. Él otorga todos los buenos y perfectos dones y Él nos ayuda a atravesar esas temporadas difíciles. Tomados de su mano, podemos atravesarlas y terminar en victoria, porque Jesús ya venció y ya ganó en esa cruz para siempre. Es crucial no solo oír la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Y busquemos siempre, hermanos, ya para finalizar, vivir acorde a lo que el Señor quiere de nuestras vidas, buscar constantemente la voluntad de nuestro Dios. Si nos falta sabiduría, si nos cuesta tomar decisiones correctas, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle sabiduría, leamos su palabra, busquemos consejo en Él, crezcamos en el Señor para parecernos cada día más a Él y para ser personas diferentes en este mundo y para reflejar a Cristo a otros. Vamos a orar para finalizar. Señor Jesús, le damos gracias por esta reflexión donde usted nos desafía a pedir sabiduría, a vivir de la forma que usted quiere, a no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra, Señor, y atravesar las tempestades y las dificultades tomados de su mano para poder salir victoriosos, Señor. Le pedimos que nos ayude a atravesar estas temporadas difíciles con usted, Señor, para poder llegar al destino de buena forma, Señor. Sea con nosotros, ayúdenos a atravesar estos momentos complejos, renueve nuestras fuerzas, Dios eterno, y ayúdenos a vivir conforme a su voluntad. Bendíganos, Señor, bendiga a la iglesia, a nuestros hermanos, Señor. Bendiga a los hermanos que están enfermos, quizás a los que están sin trabajo, a los que tienen algún tipo de necesidad. Señor, sea usted proveyendo todo lo necesario y ayúdenos a nosotros como hermanos a también estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, pero también de las personas que nos rodean y poder ser luz en medio de la oscuridad, en cada lugar donde estemos, Dios eterno. Bendíganos y ayúdenos a poner siempre en práctica su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.